¿Qué tal amigos? Soy Cristina Vargas y soy Radio Host. Vamos a platicar del polémico tema que ha invadido las redes sociales en este mes de noviembre de 2024. Se trata de la falsa psiquiatra Marilyn Code, que ha infestado las redes a manera internacional. Vaya forma de internacionalizarse de esta mujer cuando muy seguramente lo hubiera deseado, a través de su éxito y de sus falsedades, de la usurpación nada menos que de la profesión más delicada que existe en la salud mental, que es la psiquiatría. Una delincuente que se ha abastecido de la salud mental de la gente que creyó en ella para su enriquecimiento. Y si tú crees que el cine ya te lo había dicho todo, bueno, detente un poco, porque si existe un universo paralelo, un universo alterno, ella ha extraído de su mente y de ese mundo paralelo a su personaje favorito, pero lo ha juntado con la vida real para hacerlo verídico, para tener pacientes reales. Y en ese universo alterno ella era una mujer exitosa, esbelta, cuidada. Todo eso ella lo ha perfeccionado para generar un mundo ficticio, una burbuja donde ella incluso reniega de sus orígenes para convertirse en una mujer internacional. El caso es que la falsa psiquiatra Marilyn Code en realidad es más perturbadora, es un tema tan perturbador de lo que tú y yo nos podemos imaginar. Es una llamada a las autoridades, ¿no lo crees? Una llamada de auxilio hacia las autoridades competentes para que de una vez por todas pongan ojo clínico, valga la redundancia, en lo que se refiere a las cédulas profesionales, a la entrega de medicamentos, a la investigación real de la conducta. No bastó con el portal de Doctoralia, que le dio premios a esta mujer y que aunque ahora se deslinde de todo esto, bueno, pues el caché de Google podría estarlos traicionando, porque ahí aparece aún hace unos cuantos días, podrías teclearlo y efectivamente el portal más garantizado de la información y de la consulta del mundo médico en cuanto a doctores y recomendaciones, pues ahora sí que quedó mal, un desprestigio total, porque vaya que estuvieron premiando, que en alguna ocasión lo hicieron, premiaron a la falsa psiquiatra Marilyn Code. Y bueno, pues esta llamada que hace la sociedad, esperemos que sea escuchada, esperemos que las autoridades revisen una por una de todas esas imágenes, que si algún talento podía haber tenido sería pues precisamente el del Photoshop, porque sabemos quienes no podemos hacer una foto de perfil, pero ella sí hacía imágenes en donde contundentemente estaba abrazada de un importante personaje o a la puerta de las instalaciones del FBI, en fin, en la portada de una importante revista y demás. Su aliado, el Photoshop. Emuló una vida ostentosa, en donde ella en realidad aparentaba ser una mujer joven. Ella tiene 49 años, que en realidad es una mujer joven, pero en su avatar físico ella habría estructurado un Grey's Anatomy cualquiera y se veía bastante atractiva. Es una de las cosas que nos traiciona mucho nuestra imagen visual, bueno, la imagen visual que estamos viendo. Y no solamente emuló su vida renegando de sus orígenes, haciéndose pasar por una mujer muy culta y que además tenía una pareja tan a su nivel como el ser noruego. En realidad esta mujer no solamente reniega, sino que ejerce el clasismo de una forma impresionante al renegar de su origen en Tlaxcala. Alcanza con mentiras incorporándose al mundo médico. Y afortunadamente cada una de estas personas en su momento hay que reconocer que hicieron lo propio, que cada uno de esos pacientes, o tal vez la mayoría de esos pacientes, a pesar de las amenazas, no cesaron en la posibilidad de denunciar a esta mujer. Lamentablemente no fueron escuchados,
Tuvieron que atravesar por tantos filtros como el que alguien llegara a las redes para poderlo hacer fuerte y que tuviera esa denuncia pública, solo a través de las redes. Es muy triste porque entonces las autoridades en Puebla no hacían lo correspondiente para que esto tuviera un buen final hasta ahorita, y estamos hablando desde 2019 hasta esta fecha. Hubo quienes, no importando las amenazas de Marilyn Code, que hablaba de que tenía nexos políticos en Puebla, hubo quienes por encima de eso se atrevieron a denunciar. ¿Pero dónde quedaron esas denuncias? Pues muy seguramente en el carpetazo. Hoy las redes hacen lo propio y colocan a esta persona en donde debe de estar, en el ojo público. Porque no se trata de una persona que jugara simplemente con la salud emocional de la gente. Es un punto genocida el que pudo alcanzar. Tomemos en cuenta que cualquiera pudo haber terminado en un desenlace fatal. Y si no, lo verás con los testimonios, porque hay demasiados. Una mujer que decía estar ligada a la política, una mujer que, de ser su paciente y de saber que ella podría acabarte la vida, pues definitivamente preferías dejarlo así, sabiéndote a salvo de ella. Se ostentaba de tener neuropsicología, era jurista, investigadora nada más y nada menos que del FBI, accionista de hospitales, perito en la Fiscalía de Puebla, doctorada en criminalística y criminología, con un doctorado también en psicología, cuando realmente previo a eso lo único que ella podía comprobar era que era licenciada en Derecho, una carrera que definitivamente no le gustó. Oigan, pero antes de hablar de la primer mentira de la doctora falsa psiquiatra Marilyn Code, ¿no se te atraviesa por la mente pensar cuándo estaría ella fraguando, cómo y a qué hora por su mente pasó la idea de crearse el personaje de una psiquiatra? Con tanta arrogancia y soberbia decidir ser una médico psiquiatra, incluso con especialidad, como ella lo dice. Además, bueno, es que ella toma consulta como paciente psiquiátrico y ni siquiera te puedes imaginar si la intención de siempre fue robarle el número de cédula a su propio psiquiatra para luego imprimirlo en sus propias recetas. ¿Cuándo inició todo esto? ¿En qué momento planearía toda esta burbuja que se extrae del mundo alterno de la bruja escarlata Code? Y de verdad es que es sinceramente muy impactante. Su primer mentira es precisamente su nombre. Marilyn Karina Cote Mendieta nace el 24 de mayo de 1975 en el barrio de Santa María, Acuitlapilco, en Tlaxcala, al sur de la ciudad de Tlaxcala. Ella es la hija mayor de una familia de gente trabajadora. Es en la década de los 90 cuando inicia su trayectoria como estudiante. Estudia en la Benemérita Universidad de Puebla. Se gradúa en el año 2000 como licenciada en Derecho, de lo que sí se sabe que tiene su número de cédula como licenciada en Derecho. Para el 2013, ella concluye una maestría en criminalística. Brinca de la Facultad de Derecho, se titula, obtiene el documento, pero no le agradó la carrera y entonces se apasiona por la criminalística, por el Colegio Libre de Estudios Universitarios en línea. Nada que criticar, al final de cuentas, los estudios en línea tienen una excelsa validez y hay cursos muy buenos que yo he tomado y que cualquiera hemos tomado con certificación en línea. Ella afirma tener una perfilación criminal
en criminología y criminalística, lo cual a mí me hace pensar que la vincula emocionalmente con la psicología. No puedo encontrar otra explicación. Y entonces ella estudia un doctorado en psicología en la Escuela Libre de Psicología de Puebla. Pero lejos de que su mentira es su propio nombre, aquí viene la serie de fabulosas mentiras de una total mitómana que es Marilyn Cote. En verano de 2016, ella empieza a presentarse ya como la doctora Marilyn Cote mientras estaba estudiando su doctorado en psicología. Ahí es donde adquiere su fabulosa y glamurosa firma, que bueno, sería sensacional que un grafólogo pudiera explicar el glamour de una firma tan bien elaborada, porque habla mucho, muy seguramente, de su seguridad y de su persona, una firma de diseñador. En diciembre de ese 2016, publica haber recibido su primer premio de Doctoralia. ¿Cómo se sabe que es una mentira y cómo se puede descubrir este Photoshop? Bueno, pues es muy sencillo. En su reconocimiento se muestra el logo del premio como la tercer especialista más valorada de Doctoralia, pero de 2015. Y ella está hablando de que en 2016 ella recibe el premio 2016 y resulta que es el 2015. Es decir, la especialista más valorada de México 2016 y el documento dice 2015. No hay congruencia. Sin embargo, pues bueno, ese se convierte en su primer mentira pública, lo que ella sube a las redes. En 2017 vuelve a inventar otro reconocimiento y este es como experto en comportamiento criminal 2016 en la Universidad de Oslo. Ella incluso de la Universidad de Oslo no solamente obtiene ese premio que aparece en una portada importantísima de una revista en Oslo, sino que además en sus recetas ella describe ser egresada de la Universidad de Oslo. Ella es egresada de una de las universidades más prestigiosas de Noruega, de Europa, en donde, claro, pues por supuesto que no hay nada garantizado, no existe, no hay. Sin embargo, llegando el año 2017, paralelo a que ella está consolidando sus estudios en psicología, ella comienza a presentarse ya de forma extraordinaria, todo en inglés. Y entonces sí recibe un reconocimiento verdadero por parte de Doctoralia. Después de haber recibido falsos otorgados de Oslo, después de haber recibido falsos otorgados de el FBI, que la reconocen y que incluso aparece en una portada en una universidad del FBI, después de todo eso, sí llega sumándose su verdadero premio y reconocimiento, que esto es lo que hace que el portal de Doctoralia, que es muy fidedigno hacia la calidad de los médicos, pues esté perdiendo bastante prestigio, aunque ahora ya se deslindaron de ella. Sin embargo, ahí está el premio, ella lo mostró, ese sí es real porque es en 2017 y el Doctoralia Award 2017 le otorga este prestigiado reconocimiento que a su vez llega a la revista Forbes. Aquí definitivamente ni cómo defender el portal de Doctoralia. Qué miedo, porque pues muchos de nosotros buscamos información a través de este portal que habla del prestigio médico. Ella termina sus estudios finalmente en ese año 2017 a través de la Escuela Libre de Psicología de Puebla y ya se autodenominaba para entonces médico en inglés, recetando medicamentos a través de recetas con un número de cédula que no le pertenecía. Ahí es donde entra
un personaje que más adelante habré de mencionarte, pero lejos de estarse inventando reconocimientos falsos y reales, el Photoshop se había desbordado. Ella aparecía en revistas, en portadas internacionales, en las redes, siempre con una figura majestuosa, ya te lo decía, extraída de Grey's Anatomy, una mujer pues definitivamente joven, esbelta y bella. No es que nos decepcione verla, pero simplemente es patológico ver que haya una mentira tan radical. Bueno, pues al final de cuentas, estas usurpaciones de esta mujer no son del todo gratas para nadie, porque dentro de tanta usurpación ella se estaba enriqueciendo. Dentro de todas estas mentiras, dentro de tantas perversiones, dentro de tanta perversidad, ella estaba llenando sus bolsillos. Y los llenaba a punta de engañar a sus pacientes. Y ese prestigio que ella tenía en su imaginación, extraído de un universo alterno, lo estaba aterrizando a la vida real y se estaba convirtiendo en realidad. ¿Qué tal? Así de peligroso, así de perverso y perturbador. Más de 8 años de mentiras, de jugar con la mente de gente que creyó en ella. Más de 8 años de usurpación de profesión. Años en los que incluso en videos ella está agrediendo a los médicos, hablando de que los psiquiatras también se equivocan y se equivocan mal, se equivocan drástico, porque incluso no saben diagnosticar. Hay videos en donde ataca a la gente. Todo esto haciendo que sus pacientes lleguen temerosos cuando descubren la verdad. Argumentó que, con todo respeto a los psiquiatras, pero hay algunos que no están capacitados para dar un diagnóstico, si no tienen la especialidad, como dice ella. No saben calificar, dice, no saben diagnosticar. Con todo respeto a los psiquiatras, así lo dice en un video. Amenazó de muerte a muchos de sus pacientes. Incluso hay un testimonio en las redes de una mujer que recibe mensajes por WhatsApp en donde le dicen: cuidado con lo que haces porque tengo influencias en el gobierno de Puebla, citando el nombre de algunos gobernantes. Bueno, del extinto gobernador de Puebla que falleció. Y vamos a platicar de todas las personas que se han deslindado en su momento de Marilyn Code, porque incluso llama mucho la atención el deslinde que intenta hacer el doctor psiquiatra que atendía a esta persona. Se trata de el que ella lo nombró como su pareja sentimental, el doctor Rodrigo Aquilino Horcajo Castelán, que pertenece a la delegación Cuauhtémoc, ahí es donde él tiene su consultorio, y que definitivamente él argumenta: sí la conocía, sí tuve mucho que ver y sospeché incluso de sus intenciones sentimentales conmigo, pero no pasó, porque eventualmente nos llega a suceder como médicos que nuestros pacientes llegan a tener asociaciones sentimentales, confundidos dentro de sus problemas emocionales. Para él es algo muy natural, es entendible, es un excelente psiquiatra, tiene muy buenas referencias en los medios, dicho no por doctoralia, sino por gente que ha sido atendida por él. Sin embargo, él se deslinda totalmente, tal vez no lo logre porque se sabe que él aparece en una imagen donde ella está precisamente haciendo una presentación de un libro por cierto falso, un libro que no se encuentra en las redes y donde ella en este lanzamiento del libro pues lo tiene como invitado. Y bueno, pues obviamente la investigación seguirá en curso y por lo pronto el doctor Horcajo se ha deslindado totalmente de no tener ninguna relación sentimental con este personaje, con la doctora Marilyn Code. Por otro lado, también se encuentra desde Duolingo, un portal que da clases de idiomas
y que argumenta: yo no le enseñé ningún idioma, yo no la conozco, es alguien que se ha deslindado correctamente porque, vaya, pues si le hubiera enseñado el idioma francés, no sabemos con qué lo mezcló, porque en algunos de los videos esta mujer habla en francés, un francés que ni siquiera el traductor de Google puede identificar, es un francés totalmente inventado, el gorgoreo es absoluto, pero no logra descifrar ninguna palabra correcta en francés. En inglés, bueno, pues evidentemente tenía sus buenas funciones. Otra persona que se ha deslindado correctamente de este personaje, pues obviamente es la cantante Laura Pausini, que definitivamente pues habría que reconocer que ella no tenía ninguna relación con esta cantante. Fue tal el escándalo de Marilyn Code que llegó a los oídos de Laura Pausini y de pronto ella sube un post en la red X en donde dice: por favor, que alguien me explique quién es esta persona, cómo está la cosa, cómo está el escándalo, porque yo no la conozco, no tengo idea. Y es que, por supuesto que hay una imagen photoshopeada de esta persona en donde Laura Pausini la está abrazando como si fueran amigas de toda la vida. Y bueno, pues nos vamos a ir con no solamente los testimonios de la gente que se ha deslindado, sino también con los testimonios de las personas que sufrieron. Hay algunos que llaman demasiado la atención, como el de una joven que dice que llegó a padecer alucinaciones con el medicamento que la doctora Coates le había recetado. Ya me había puesto muy mal, lo dice. Ya me sentía bastante ajena a mi realidad. Cuando me iba a dormir, llegué al punto de levantarme para revisar las puertas porque yo veía, escuchaba cosas. El medicamento que ella me había recetado estaba teniendo efectos bastante fuertes. Y es que si de medicamentos hablamos, las recetas de la doctora Coates incluían medicamentos como la risperidona, como pues algunos medicamentos ansiolíticos, cualquier Valium, cualquier medicamento de esa naturaleza, pues es suficiente como para que una persona se deslinde de la realidad. La paroxetina, entre otros. Pero la risperidona, vaya pues, con dosis elevadas, una mujer que habla de que estaba desconectada ya de su realidad y que incluso tenía que cuidarse en las noches porque tenía alucinaciones, y aparte comenta que cuando se lo hizo saber a la doctora le dijo: bueno, pues dobla la dosis y se te quitarán las alucinaciones. Otro de los graves testimonios que sucede es que una chica había terminado su relación amorosa con un joven y se encontraba pues consciente de que podría estar en una depresión. Acude con la doctora y esta no solamente la insulta, le hace ver que dentro de su depresión ella podría atentar con su integridad y le dice: tómate medicamento o te vas a suicidar. Ella, renuente a tomarse ese medicamento, acude con una amiga que ya tenía diagnóstico de sociopatía emitido por otro médico, por un médico verdadero. Y esta mujer le dice a su amiga: no te tomes el medicamento, no lo hagas. Incluso ella le habla a su ex, de donde estaba aparentemente recibiendo o sintiendo esta depresión, y el novio la manda, ya sabes, ¿no? Pero ella lo que hace es recluirse en su amiga. No me lo tomo, sí me lo tomo. Y la amiga le dice: bueno, vamos a fraguar algo. Y entonces se ponen de acuerdo para que la amiga vaya como paciente nueva con la doctora Coates, sabiendo que ella tiene un diagnóstico elaborado por otro psiquiatra verdadero. Y ella es sociópata, entonces ella se presenta solamente para identificar si la doctora es capaz de identificar si ella tiene ese diagnóstico. Y bueno, pues la sorpresa es que le diagnostican que tiene una especie de esquizofrenia con autismo. Y entonces, dentro de esa esquizofrenia con autismo, ella decide decirle a la amiga: es que, bueno, pues ya hasta me dijo autista, y que además le ofreció trabajo y le dijo: como no te va a contratar nadie por tus enfermedades, vente a trabajar conmigo. Sucedió que ella se lo comenta a la amiga y la amiga le dice: es que eres güerita, es que mi amiga era rubia y por tanto muy seguramente le interesaba. Y es que esta paciente tiene una calidad muy importante como testimonio, porque es ella la que se da cuenta que el entorno que ha fabricado la llamada doctora Code es que su esposo es noruego, tiene un hijo llamado Jared, y tiene el hermano de ese hijo, también tiene otro hermano, y que Jared es neuropsiquiatra y el hermano pues también. Bueno, todo un escenario de familia noruega que ella puede emular, que su matrimonio es bello, y entonces esta amiga sospecha que pues por algo le había gustado la amiga, porque muy seguramente pues la quería reclutar.
Ella dice, y con palabras textuales: fui paciente de Marilyn Code en 2019, me diagnosticó esquizofrenia, al igual que me inventó que tenía un esposo noruego, el doctor Hansen, sin contar que me amenazaba con que yo iba a dar de baja de la vida si no me tomaba lo que ella me recetaba. En ese momento yo estaba en una relación de pareja muy desgastante y Code me dijo que mis problemas de pareja se debían a mi esquizofrenia, la cual estaba a punto de detonarse si yo no tomaba las pastillas de quetiapina y risperidona que me había recomendado. Salí con una de mis mejores amigas y le conté todo y ella me dijo, está loca, no te tomes eso. Contexto, bueno, pues mi amiga diagnosticada con trastorno antisocial, sociópata, ella era diagnosticada por otro médico, sacó una cita con la mismísima Code y le dijo que la iba a diagnosticar correctamente en fracción de unos minutos. La estrategia de su amiga funcionó y resulta que además de las consultas, bueno, pues la quería contratar. Una agudísima experta que le diagnosticó un déficit terrible y obviamente, además de la esquizofrenia, un autismo, lo que ya habíamos platicado. La italiana poblana, como lo dice esta chica, alegaba que ella podía reconocer un trastorno de paciente casi solo con verlo. Le hizo a mi amiga varios estudios y definitivamente lo único que hizo es tratar de adjudicarse de ella. La amiga salió y dijo, yo no quiero saber nada. Poco después sabemos que consiguió a un chico de Puebla como asistente, le empezó a pedir que fingiera ser su hijo, lo tenía con uniformes médicos que tenían un bordado con el nombre de Jared Hansen, convirtiéndolo en el hermano antes mencionado, Tobías, que era hermano de Jared. O sea, ambos eran pues como que el hijo y el hijastro. Este último testimonio que te voy a leer, la verdad es que es uno de los más desgarradores porque hablan mucho de la desesperación de la madre de uno de sus pacientes, que fue seguramente el chico que ella, mediante sedaciones, se casó con él o lo obligó a casarse. Aurora, madre de Brian, relata cómo su hijo de 27 años fue a buscar ayuda con la doctora Code. Tenía problemas con las adicciones, pero terminó atrapado en una pesadilla. Sucedió en octubre del 2020, cuando Brian llegó a la consulta de Marilyn Code, presentándose obviamente como psiquiatra, hablando incluso de su neurociencia, como era su costumbre, trabajando en las Torres Médicas de Angelópolis, como todos sabemos, un lugar en donde recientemente la COFEPRIS hizo lo propio. No mostró ningún documento, sin embargo, respaldando su profesión con argumentos de curarte en una semana o en 3 días o de remitir a cualquier persona a estar con ella, pues bueno, así era como ella ejercía su profesión. Al poco tiempo de la consulta con ella, Marilyn le ofreció a Brian trabajo. Le hizo ver a su mamá que lo podía curar solo si él se quedaba en Puebla. La mamá obedeció y entonces tiempo después se fue dando cuenta que ésta se estaba aprovechando de su hijo, ofreciéndole trabajo en su clínica, aprovechando su perfil y habilidades en mercadotecnia. Lo que parecía una oportunidad profesional se convirtió rápidamente en su vínculo personal, ganándose su confianza hasta convertirse en su pareja. Sabemos que hay un video en donde ella le está dando un reloj y lo está técnicamente obligando a que acepte matrimonio. Sellando su relación de manera precipitada y secreta, Aurora recuerda cómo incluso la madre de Marilyn le advirtió sobre el peligro. Mi hija está enferma. Es decir, la familia de Marilyn sabía perfectamente bien que ella tenía problemas esquizoides, que era una paciente esquizofrénica, y estaban tratando de advertirle a esa mujer que alejara a su hijo de ahí. Aurora recuerda cómo incluso la madre le dijo: ha usado su inteligencia para el mal, así que aleja a tu hijo de ahí porque corre peligro. Con el tiempo la situación escaló y Aurora ahora sabe que su hijo incluso fue golpeado por Marilyn. Lo dejaba en la calle y lo mantenía medicado. La relación dejó marcas profundas en su salud física y mental. Según el testimonio de su propia madre, tras no acceder a ser inyectado,
Code quiso convencer a la familia de ingresarlo a un hospital psiquiátrico, argumentando que él estaba loco. Una y otra vez. Y finalmente, la receta que encuentra una mujer como testimonio final, la receta que encuentra una mujer de su tío, en donde ella dice: yo acabo de encontrar esta receta de un medicamento que mi tío no necesitaba. La doctora Marilyn Code le recetaba Carbolid de 300 miligramos, un medicamento que contiene litio y que se usa para tratar episodios de manía, de ánimo frenético para trastorno maníaco depresivo. Los testimonios de cada uno de los pacientes que se acercaron a Marilyn Code son suficientes como para levantar una alerta y para pedirle a las autoridades que no permitan que esto quede impune. Y a pesar de que suena a meme, a burla lo que ella hacía, definitivamente el riesgo es muy grave, porque se trata de una persona que no solamente atentó contra la salud mental y emocional de la gente, diagnosticarlos falsamente, y no solo eso, para servirse de ellos, para llenarse de riqueza. Yo soy Cristina Vargas y te espero en la que sigue.